Por eso que está justamente en línea Irene Weiss. Ella es bióloga por la UBA y ecóloga también de la Universidad del Estado de Oregón. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida al Día en 30. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, muy bien, todo en orden. El gobierno argumentó que Argentina lo que no quiere que es que un organismo le diga lo que tiene que hacer y no perder soberanía. La primera pregunta viene de ese lado, ¿no? ¿Qué tiene que ver la soberanía con la OMS? Absolutamente nada, porque te cuento que la OMS lo que hace es emitir recomendaciones, no obliga a ningún país a tomar la decisión que ellos sugieren. Generalmente las sugerencias son muy acertadas porque son resultado de una gran cantidad de estudios previos y por supuesto que hay cuestiones geopolíticas, y no te voy a negar que a veces la OMS tiene alguna cosa como para poder, digamos, no coincidir. Pero si nosotros nos vamos de la OMS, en realidad estaríamos poniéndonos en una situación de mucha vulnerabilidad frente a las políticas públicas, perderíamos toda toda la documentación de los papers científicos, o sea, de los trabajos de ciencia y tecnología técnicos que no circulan por las redes sociales. Nosotros en realidad perderíamos mucho más de la ganancia que tendríamos. Es un error tremendo pensar que ellos nos van a imponer qué hacer, porque no es cierto. Ellos no te imponen nada, ellos sugieren, te dan recomendaciones. Es una organización que tiene 77 años de historia, se creó en 1948, y hay muy pocas, hay muy pocos países que se fueron voluntariamente. El último fue Somalia en 1969, o sea, eso te demuestra que en realidad, y bueno, y por otras razones, porque estaba ocurriendo una revolución y por razones que no tienen que ver con lo que pasa en nuestro país, ni mucho menos. Entonces, me parece que nos pondría en una situación tremenda. Vos sabés que nosotros los biólogos, ecólogos, sabemos que las pandemias pueden suceder y que van a suceder, de hecho, y cada vez están más cercanas unas de otras. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces, las alertas que nos da la Organización Mundial de la Salud son muy importantes. Esto es algo parecido a lo que le pasa a los geólogos con los movimientos sísmicos y con los terremotos. Ellos saben dónde están las líneas de fractura, saben dónde se unen los continentes, en las líneas de falla, por las placas tectónicas. Lo que no saben es cuándo va a suceder. Saben en el momento que ya es inminente el terremoto. Y a nosotros con las pandemias nos pasa lo mismo. Si vos analizás la línea toda la línea de los años desde la Edad Media hasta ahora, te vas a dar cuenta que las epidemias de grandes regiones, lo que se llaman las pandemias, sucedieron en realidad cada vez más cercanas, en una escala que ni siquiera tiene que ser logarítmica, en una escala lineal de tiempo, lo vas viendo. Entonces, lo que yo creo es que el presidente se apuró simplemente por quedar bien con Trump, como pasa con otras decisiones que toma. Y además te voy a decir algo, Nacho, esto no es inmediato, o sea, por más que él emita un decreto, tiene que pasar por el Congreso, lo tiene que aceptar, y en realidad la Argentina solamente aporta un 0,011% del presupuesto total de la Organización Mundial de la Salud. O sea que ellos que no les va a afectar en absoluto, pero a nosotros nos puede perjudicar un montón. Y de hecho salieron, desde que salió con las redes sociales y en los medios a decir esa decisión, el presidente Milei, salieron o sea, no hubo una sola sociedad científica, una sola asociación, fundación y alguna entidad que tiene que ver con la salud que no haya dicho que esto realmente es algo que no nos conviene. Me iba a decir otra cosa más fuerte. Sí, pero ibas a decir una locura, pero bueno, lo digo yo. ¿Qué implica? El otro día escuchaba a un ex ministro de Salud que decía que esto puede generar también una complicación con la Organización Panamericana de la Salud, porque sí, seguramente Rubinstein, te referís a Rubinstein. Sí, pueden llegar a caer convenios de vacunas y otro tipo de medicamentos. Sí, absolutamente. Mira, Rubinstein, además de ser magíster en salud pública y tener una serie de posgrados, digamos, es médico de familia en el tema de epidemiología. Fíjate que él fue ministro de la era Macri, durante el gobierno de Macri, ministro de Salud. No es que estamos hablando de un exministro, digamos, del kirchnerismo. Sin embargo, a pesar de todo, y él fue bastante
digamos, cuestionó algunas políticas que pasaron durante el gobierno de Fernández. Sin embargo, él justamente dice que esto nos va a perjudicar un montón. Hace unos días, a partir de que el presidente, bueno, dijo lo que dijo, la Red Argentina de Periodismo Científico, que es una ONG a la cual yo también pertenezco, que tiene más de 100 miembros especializados en temas de comunicación de la ciencia, se reunió justamente con Rubinstein y con otros profesionales de la Argentina y ninguno estaba a favor de esta decisión. Y además, bueno, el tema de lo que vos me preguntabas concretamente es cómo se va a implementar, porque por un lado se dice que la Organización Panamericana de la Salud es el brazo ejecutor, según las palabras textuales del presidente actual, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y por el otro lado, paradójicamente te dicen que no, que los programas de salud de la Argentina están garantizados a través de la OPS, independientemente de la salida de la OMS, ¿entendés? O sea que realmente nadie sabe cómo es en realidad esta cuestión, porque la Organización Panamericana de la Salud, como lo dice la palabra, es la organización que dentro de nuestro continente, en América, baja de alguna manera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como ocurre en otros continentes también con otras organizaciones similares, paralelas, ¿no? Irene, ¿qué sensación personal tenés en estos tiempos que estamos viviendo, en los cuales desde el gobierno, y también hay que decirlo, gran parte de la sociedad se descree de la palabra del científico, del financiamiento de la ciencia para hacer aportes a la sociedad, bueno, salir de organismos como la OMS? ¿Qué reflexión podés hacer al respecto de este momento que se está viviendo con un cuestionamiento, a mi punto de vista, infundado y sin ningún motivo, porque la ciencia y los científicos han demostrado durante todo este tiempo la importancia en el rol del trabajo que hacen, pero ¿cómo lo ves vos desde adentro a esto? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo soy resultado y fue todo mi trabajo durante toda mi vida. Ahora me dedico a la comunicación de la ciencia porque estoy jubilada de la investigación, pero fui becaria y miembro de la carrera del investigador del CONICET. ¿Qué te puedo decir? Es una barbaridad. También se hablaba de que quiere cerrar el CONICET. O sea, no hay ningún país serio que realmente pueda tener un aporte significativo a nivel mundial en sus avances del conocimiento sin ciencia y tecnología. Entonces, yo me siento muy mal cuando salen a decir con total desconocimiento. Yo tiendo a creer que es, digamos, que es ignorancia, que no. Fíjate que ahora hay leyes, y me refiero, por ejemplo, a la ecología, que es el tema con el cual yo, digamos, me identifiqué siempre como bióloga. Durante la pandemia surgieron dos leyes muy importantes que tuve digamos, el placer de poder participar de la confección del texto. Una fue la ley Yolanda, que es donde todos los funcionarios tienen que aprender temas de ciencia en general y de temas ambientales en particular. Se refiere a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria no solamente de Ciencia de la Argentina, de Ambiente de la Argentina, sino de toda América Latina. Y Yolanda Ortiz, que ya falleció, y también la otra ley es la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? Desde nivel inicial hasta nivel universitario. Bueno, todos los funcionarios del Estado Nacional, provincial y municipal, y además de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que entender de estos temas, no pueden decir livianamente cualquier cosa. Lo que pasa es que no se cumple, es una ley que fue sancionada hace relativamente poco, en pandemia. También se reglamentaron estas leyes y en las escuelas se están implementando muy de a poquito, porque los docentes también tienen que capacitarse, y en las universidades también. O sea, ya te dije, en todos los niveles, o sea, solamente estamos exentos los que venimos de universidades o de facultades que tienen que ver con estos temas, porque además nosotros fuimos los que participamos de la confección de los cursos. O sea, yo estoy exenta de hacer los cursos. Pero, por ejemplo, el otro día me decía un periodista muy importante de radio de la Ciudad de Buenos Aires, la radio pública de la ciudad, que es de la municipalidad, o sea, de la ex municipalidad, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que hacer la capacitación en estos temas. Yo lo que siento es que falta conocimiento, falta capacitación, falta asesoramiento. O sea, no, se dicen cosas así de manera muy liviana, simplemente por seguir lo que dice un presidente de un país que tiene las espaldas mucho más reforzadas que nosotros en materia de ciencia y tecnología. O sea, no se puede copiar a Estados Unidos.
Ay, recién titiló acá la luz, espero que no se me corte. No, no, tranquilo. Igualmente nos quedan poquitos minutitos y yo te propongo dentro de un par de semanas volver a charlar porque hay muchos temas importantes. Y esto último que decís creo que es clave. No es lo mismo que Estados Unidos se corte solo por justamente el desarrollo que tiene en su historia, que Argentina se corte solo. Claro, nosotros somos un país que nos perjudicaríamos muchísimo. O sea, fíjate que, mira, la federación, yo tengo acá el título de la organización, del foro de las sociedades científicas argentinas y de organizaciones de la sociedad civil, que está compuesta por muchísimas entidades, sacó un comunicado justamente comentando parte de lo que yo te dije recién, y adhirieron así de una, en el primer momento, 44 organizaciones. O sea, después, o sea, todas las sociedades científicas médicas y de todos los temas que tienen que ver con la salud pública. O sea que realmente sería una tontería, por decirlo de manera liviana, que decidamos. También se puede dejar de pagar, eso es otra cuestión. O sea, nosotros aportamos si es por el tema ese de pagar o no pagar, se puede hacer antes de que pase por el Congreso, lo cual también me parece que nos pondría en una situación de mucha desventaja frente a los países que tienen toda esa información. Che, Irene, la última, de total ignorancia. ¿Se puede volver después, golpear la puerta y decir nos arrepentimos, queremos volver a la OMS? Sí, se puede, no es lo conveniente. No es lo conveniente porque quedamos en una situación bastante ridícula. O sea, Sí. del ridículo no se vuelve, y menos en ciencia y tecnología. Así que yo te dejaría con ese título y nos volvemos a juntar cuando vos quieras, estoy a disposición. Irene, muchas gracias por el contacto. Un beso de Buenos Aires y cariños a todos los rosarinos, que yo hice mis tesis en peces migradores del río Paraná ahí, como vos ya sabés, así que los adoro y les mando un beso enorme. Gracias por la entrevista. Te esperamos prontito por acá. Cuando quieras. Ahí pasaba Irene Weiss, es la verdad, uno la escucha así tan amena y tan cercana, pero estamos hablando de una de las personas más calificadas en la investigación, en la ciencia y en temas vinculados a la ecología, docente de la UBA y también de otras universidades en el exterior, hablando de esto y resumiendo prácticamente, del ridículo no se vuelve. Si te vas de la OMS, después es todo un tema querer volver, no hay necesidad de irse, pero el gobierno me parece que va atrás de las decisiones de Trump, que es otro país, otra realidad, otra espalda muy diferente a la nuestra. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy pero muy bien. Chau ciao. Voglio stare ancora qui con te senza pensare a niente, come il ghiaccio che si scioglie nel bicchiere lentamente, i tuoi occhi sembrano